Buenos días, profesora Claudia. Mi nombre es Belén Molina y para esta ocasión voy a exponer sobre el texto de Ochi Curiel llamado Identidades esencialistas o construcción de identidades políticas, el dilema de las feministas negras. Para comenzar, vamos a revisar un poco la biografía de la autora. Ochi Curiel, o también conocida como Rosa Inés Curiel Pichardo, nació en Santiago de República Dominicana el 15 de marzo de 1973. Es una activista dominicana y teórica del feminismo latinoamericano y caribeño, antropóloga social y cantautora, y asimismo es portavoz del feminismo autónomo, lésbico, antirracista y decolonial. Es una de las fundadoras del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS. Ha publicado varios artículos sobre la intersección de raza, sexo y sexualidad, entre ellos los destacados como La Nación Recta, Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación en el 2013, y la descolonización y despatriarcalización de y desde los feminismos de Avia Yala en el 2015. Actualmente es profesora en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana, y forma parte del equipo organizador del Festival de Documentales con Miradas Críticas y Emancipadoras llamado Global Bogotá. Lleva más de 30 años en la lucha feminista, con un pie en la academia y otro en la calle, formando parte de movimientos de mujeres afrodescendientes y organizaciones sociales que se siguen movilizando hasta hoy. Bueno, para partir en este trabajo, lo que la autora hace es un postulado y una investigación basado en la política de identidad. La política de identidad es una estrategia política que es prioritaria para grupos y colectivos afrodescendientes que se dedican a combatir los sistemas de dominación como lo son el racismo, el sexismo, el clasismo y el heterosexismo, que detallaremos un poco más adelante, surgiendo así diferentes movimientos de mujeres negras y organizaciones que tratan de accionar y reafirmar la subjetividad que se construye bajo los efectos de lo que fue el proceso de colonización y la esclavitud, que hacen que el ser negra o afrodescendiente sea hasta hoy un condicionamiento social que lleva a situaciones de desvalorización, de desprecio, de discriminación y de negación de la propia existencia de la persona como un sujeto social. La subjetividad aquí presente se desarrolla de forma individual y colectiva también, en torno a la construcción de una identidad arraigada a estas consecuencias y los efectos del proceso colonizador y de esclavitud para la comunidad afrodescendiente. Y las acciones de la política de identidad van desde recrear elementos culturales africanos hasta abrir espacios de reflexión para que la identidad sea reforzada de forma positiva. Es lo que suele suceder mucho en los grupos disidentes, donde se trata de reivindicar y darle una resignificación a los conceptos, a las experiencias que significaron y que siguen significando hasta el día de hoy discriminación y opresión para estas personas, lo cual suena bastante irónico, ya que es algo que hacemos las mujeres, hacemos los disidentes, hasta los propios grupos indígenas, tratando de retomar de alguna forma y apropiarse nuevamente del orgullo que significa formar parte de estas culturas. Y aquí es donde surgen ciertos dilemas para la autora, no solo para ella, sino para todos los colectivos que tratan estos temas, donde se da cuenta que la recreación de estos elementos pueden ser también parte de una reproducción de los propios estereotipos que refuerzan de alguna manera la autoexclusión. Y es a partir de esto que la autora se pregunta, en verdad, cuál sería la estrategia correcta para deconstruir estos roles y los estereotipos binarios que impone el patriarcado. Y lo que hace la autora es construir estas preguntas para responderlas finalmente en sus conclusiones, como parte de los objetivos principales, preguntándose bajo qué base sustentamos nuestras luchas contra el racismo, el sexismo y el clasismo y el heterosexismo, y cuál sería la estrategia más correcta para su erradicación. Y para ello lo que hace la autora
primeramente es contextualizar de forma sociohistórica el feminismo sobre los procesos que concibieron las identidades, a partir desde la primera ola feminista en adelante, abordando así los debates que surgen en torno a esta materia de las identidades, que prevalecen en el discurso feminista hasta el día de hoy, respecto a estos dilemas que enfrentan sobre todo las mujeres negras, de modo que el trabajo de la autora está enfocado a estos grupos, a través de la metodología de lo que es el relato, las conversaciones con sus propias compañeras feministas lesbianas y afrodescendientes, basado en sus propias experiencias, y abordando la complejidad del tema de las identidades, considerándolo como un tema que aplica una subjetividad y una acción política colectiva que requiere de estrategias políticas basadas en la construcción de ciertas utopías. Los grupos estudiados para este trabajo son el Grupo Criolla de Brasil y el Colectivo de Lesbianas de Río de Janeiro, como así también los relatos y experiencias de algunas mujeres feministas afrodescendientes independientes, ¿no? La autora considera relevantes incluirlos en su postulado. Los conceptos claves que se pueden sacar de este trabajo son las identidades, la política, el feminismo, el racismo, el heterosexismo y el esencialismo. Para contextualizar, la autora parte desde la primera ola feminista y el debate de la igualdad versus la diferencia, explicando lo que es el feminismo de la igualdad y lo que es el feminismo de la diferencia, en donde el primero se funda a finales del siglo XVIII en base a la universalidad del sujeto, es decir, se construye en base a principios de libertad, de igualdad y de fraternidad que redacta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Este feminismo cuestiona el determinismo biológico de esas diferencias genéricas, y las estrategias fundamentales de este feminismo consisten en entrar a los espacios de poder público, es decir, entrar a la normativa del mundo androcéntrico para disminuir las diferencias de género, y de alguna forma desenmascarar el patriarcado como un sistema de opresión, y para demostrar la construcción sociocultural y económica de las diferencias sexuales que se asumían como biológicas y naturales. ¿Qué pasa? Que el feminismo de la diferencia surge como una crítica a esta teoría de la igualdad, considerando que las feministas de la igualdad tratan de adaptar a las mujeres al mundo del hombre, igualar los derechos de las mujeres a los derechos del hombre, para de alguna forma incorporar a las mujeres a estos espacios de poder, de negociación política, de toma de decisiones, sin considerar quizás tal vez ciertas necesidades, demandas y exigencias que solamente tenemos las mujeres en base a nuestras propias realidades, del modo en que habitamos nuestro cuerpo o cómo nuestro cuerpo se manifiesta, también dentro del entorno laboral y doméstico, de modo que quizás el feminismo de la igualdad no incorpora este tipo de demandas en su discurso, ¿no? De modo que el feminismo de la diferencia hace un reconocimiento a la feminidad, y sus estrategias fundamentales son retomar la experiencia del cuerpo como una fuerza distintiva y natural de la mujer. Dentro del feminismo de la diferencia surge el separatismo, que lo podemos ver latente hasta hoy, donde se trata de generar espacios de seguridad y protección de las mujeres, donde se excluye a los hombres para tratar de formar redes de apoyo, círculo de mujeres, donde exista una comodidad fraternal entre las mujeres, donde se trate de evitar cualquier tipo de violencia generada por los hombres. ¿Qué pasa? Que la crítica que se genera al feminismo de la diferencia es cómo se retoma un poco el esencialismo biologicista y la demarcación de la feminidad de forma idealizada, que es lo que de alguna forma marca las desigualdades del sexo, ¿no? De que tú, como una condición sexual de mujer, eres diferente al hombre.
y aquí es donde surgen ciertas problemáticas, ¿no? Porque podríamos decir de que sí existen demandas exclusivas para las mujeres que los hombres nunca van a experimentar en su vida, y estas problemáticas deben ser abordadas e incluidas dentro del discurso feminista, pero por otro lado también no podemos negar de que existe aquí una esencia biologicista de lo que significa ser mujer en esta sociedad, en base al cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver una crítica a ambos feminismos, pero sí un enemigo común, que es el patriarcado, la de la mujer como una categoría de género que permite entender la subordinación hacia las mujeres, eh, combatiendo las lógicas y normativas patriarcales, surgiendo así el concepto de la identidad genérica. Aquí surgen distintos debates y críticas sobre un feminismo que en realidad es súper excluyente y que, si no a partir de, si no me equivoco, la segunda o tercera ola, no se había incluido y abordado problemáticas sobre la heterosexualidad obligatoria, sobre las mujeres racializadas, sobre las mujeres en situaciones precarias y de pobreza, las mujeres transgénero, etcétera, que van incorporándose después al discurso, de modo que la autora aborda y se enfoca bastante en lo que es la problemática del heterosexismo, y que está totalmente ligado al concepto del género, que es considerado como una construcción binaria heterosexual que potencia los roles de masculinidad y feminidad, que puede ser considerado por algunas teóricas, como Judith Butler, como un concepto que no está necesariamente ligado a la identidad, sino de que el género puede ser performático. Esta teoría sobre el género como una especie de travestismo constituye la teoría queer sobre la transición entre ambos géneros, el juego entre los roles, entre los estereotipos, etcétera, etcétera. Pero el problema de esto es que de alguna forma transgrede simbólicamente al género y no considera a la clase social. Niega de alguna forma una construcción cultural histórica que puede fomentar y hasta reproducir aún más los géneros. ¿Y por qué? Porque en verdad jugar entre ellos no significa necesariamente que lo estás deconstruyendo, sino que también puede ser fomentado, ¿no? De este modo, el heterosexismo surge como una normativa obligatoria que forma parte de un sistema de dominación que no ha sido muy analizado todavía por las mujeres negras como parte de la articulación del racismo. Pero, sin embargo, la autora lo incorpora aquí como parte del problema, y es de ahí donde trata de hilar esto con el surgimiento del feminismo negro, que surge bajo la ausencia de estrategias enfocadas a mujeres racializadas que atraviesan problemáticas de clasismo, gestando su propio feminismo a partir de estas realidades. De este modo, en el proceso se va diversificando el movimiento feminista a partir de la crítica, el refutamiento de la identidad de las mujeres, del concepto del género, de la identidad genérica, una diversidad que apunta a la política del reconocimiento de las diferencias entre mujeres y de las identidades, como declara Nancy Fraser. De modo que ahí es donde surge el segundo ítem bastante importante, que es sobre las identidades y sus dilemas en la acción política. El primer ítem ya lo acabamos de explicar, que es sobre el pensamiento feminista y el abordaje de la identidad. ¿Cómo surgen estos debates? ¿Cómo surgen estas críticas para próximamente estudiar las identidades como tal y los dilemas que pueden surgir en base a la acción política? Para ello, el segundo ítem, la autora lo que hace es exponer el debate de las identidades, considerando dos puntos relevantes y dos contraposiciones, ¿no? Que
una trata sobre cómo es considerada la identidad como una ficción represiva, y el otro trata sobre cómo la dignidad, la identidad es digna de un reconocimiento. Partiendo por la primera, podríamos decir de que se asume que las identidades son errores políticos que no desenmascaran las causas de la subordinación. Y la segunda considera que las identidades son una estrategia de sobrevivencia humana y política que plantea lo necesario de reafirmar la subjetividad de forma radical para las transformaciones sociales. Para comprender lo que significa la identidad para las mujeres negras, la autora lo que hace es definir el concepto como un proceso íntimo, subjetivo, donde una persona, a través de la propia experiencia y de diferentes representaciones en las interrelaciones, se concibe a sí mismo como parte de algo. En el plano colectivo, la identidad no es estática, sino que es cambiante en los procesos históricos, que se construye bajo las interrelaciones con integrantes de la sociedad. A partir de esta noción de identidad, es como la autora, a través de su investigación con estos grupos estudiados, realiza lo que es la identidad para las mujeres negras, ¿no? Y aquí es donde surge la idea de la autoafirmación, que aparece como parte del reconocimiento de una historia de subordinación con elementos históricos, colectivos, familiares, que construyen las subjetividades y por tanto la identidad. Lo que podríamos decir básicamente de que sí se podría considerar la identidad como digna de reconocimiento para las mujeres negras. Se concibe la identidad bajo la necesidad de revelar hechos invisibilizados y de la autoafirmación y autorreconocimiento ante la dominación de la cultura blanca. ¿Cuál es el problema de esto? Que pueden surgir algunas peligrosidades de lo que es la identidad a la hora de asumirla como un objetivo político. ¿Por qué? Porque sería de alguna forma autosegregatorio, también de alguna forma nacionalista puede llegar a ser también estas identidades como objetivos políticos, y también puede ser, ¿cómo explicarlo? Puede generar de alguna forma sectores que limitan y generan fronteras entre distintos grupos. Un ejemplo de eso es la Nación Negra. Es cómo se trata de construir un espacio cerrado de exclusión donde solamente forman parte, en este caso, personas afrodescendientes, que puede llegar a ser una réplica de lo que es el racismo y la supremacía blanca, donde se considera de que nosotros como blancos somos superiores a una persona que físicamente se ve diferente, y es ahí donde surge el concepto de nacionalismo, de cómo generar estas fronteras y estas naciones exclusivas puede llegar a generar otros tipos de racismo, microrracismo, discriminación, segregación, marginación, etc. De este modo, la autora concluye proponiendo estrategias políticas y respondiendo a sus propias preguntas, partiendo con proponer que debemos entender que la construcción y la deconstrucción de identidades implica un ir y venir en la lucha contra el racismo, el sexismo, el clasismo y el heterosexismo, según los contextos, las hegemonías, las coyunturas políticas. Por tanto, conlleva tanto elementos de reafirmación como de negación también. Y para lograr una transformación social, la autora propone como segunda alternativa tener una propuesta política articuladora, es decir, una utopía de sociedad que permita concebir sistemas de opresión, exclusión y marginación como sistemas de dominación articulados. Y a partir de este punto, se debe en la lucha política priorizar las alianzas con aquellos sectores de mujeres que están atravesando sistemas de dominación.
y que en ello se sustente una nueva práctica política feminista que no nos siga atomizando las especificidades de cada grupo social. Es decir, las alianzas lo que va a generar es incluir distintas demandas, distintas exigencias basadas en distintas realidades, considerando de que todas, al ser mujeres, igualmente vivimos en realidades diferentes y que tenemos necesidades diferentes. Pero la única forma de que esto se lleve a cabo y se articule es en base a las alianzas. Eso es lo que propone la autora. Y para ello es totalmente relevante trabajar con nuestro propio racismo, con nuestra propia lesbofobia, con nuestro propio clasismo, para así no seguir reproduciendo estos privilegios en nuestras relaciones interpersonales, donde las estructuras sociales no son posibles a veces de cambiar. Bajo este punto considero tan importante quizás dar cuenta y considerar lo que es la apropiación cultural, sobre todo en esta sociedad posmoderna donde se considera que la relación y el vínculo con la diversidad cultural puede ayudar a visibilizar a estas culturas que son discriminadas, que son excluidas, pero no vemos el punto importante que explica la autora sobre los privilegios. Ya que la apropiación cultural hoy en día está tan normalizada y poco cuestionada, sobre todo considerando cómo los elementos culturales, estéticos, artísticos, de representación de identidades, puede llegar a ser muy transgresor para estas comunidades, para estos grupos sociales que son discriminados, porque no por el hecho de nosotros ser privilegiados en una sociedad racista, vamos a visibilizar a estos grupos usando elementos simbólicos de estas culturas. No por ponernos trenzas africanas, usar durac, hacernos una permanente de afro, vamos a visibilizar el problema. De hecho, lo estamos de alguna u otra forma fomentando, porque bajo nuestros privilegios no les estamos dando el espacio a estas personas para reivindicar estos elementos y utilizarlos de forma orgullosa. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy siguen siendo discriminados por ello y las únicas personas que tienen derecho a utilizar esto como orgullo son las personas que forman parte de la lucha. Si nosotros nos apropiamos de una lucha que no es nuestra, estamos fomentando un problema, porque de alguna forma, para ejemplificar esto, surge mucho con el tema de la remuneración, ¿no? Cómo las mujeres negras no tienen acceso a espacios laborales, no tienen acceso a actividades remuneradas, no tienen acceso ni siquiera a la salud, y siguen siendo discriminadas, sobre todo si eres una mujer negra, gay, trans, pobre. De modo que si tú de alguna forma quieres replicar un poco los elementos culturales, porque te gustan, los consideras bonitos, los consideras estéticos, lo consideras algo que puede generar alianzas, yo creo que la mejor forma de hacerlo es dándole el espacio a estas personas, porque no sirve de nada si uno quiere aprender danza afro, si le estás pagando a una persona blanca que se está apropiando de esta cultura para ganar de alguna forma plata, ¿no? Dinero. Puedes hacer lo mismo, pero dándole el espacio y pagándole y remunerando el trabajo de personas afrodescendientes que necesitan mucho más eso y que básicamente están realizando actividades de su propia cultura, que no hay ningún problema en querer aprenderlas, en querer formar parte de ellas, pero ¿de qué forma uno aporta en eso? Podemos aportarlo de esta forma, generando remuneración para estas personas. Si te quieres hacer trenzas africanas, puedes hacerlo, pero págale a una persona que sea afrodescendiente, que realiza trenzas africanas y que sí necesita mucho más de esa remuneración de estos espacios laborales. ¿Por qué? Porque no sirve de nada seguir fomentando estos privilegios a las personas blancas que se apropian de estos elementos culturales para sacar un provecho monetario de esto. No estamos aportando nada en eso, no estamos visibilizando nada en esto, no estamos generando alianzas con eso,